Alerta mundo. Guerra inminente en Europa, Rusia no cede y la OTAN presiona más. Rusia y la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, cada vez se encuentran más cerca de un conflicto armado con la actual situación en Ucrania. Ningún bando quiere ceder, y no es para menos, pues las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk temen ser arrastradas a un genocidio si es que Kiev toma completo control sobre sus territorios. Recordemos que tanto la República de Donetsk, como la de Lugansk, son mayoritariamente de etnia rusa y rusoparlantes, razón por la cual temen que si Kiev toma el control sobre su territorio, su población se vea diezmada a manos del ejército ucraniano o de las milicias ucranianas. Es por esto que Rusia no se puede permitir retroceder ni un paso en su demanda de que se reconozca esta situación y se les otorgue una autonomía a ambas repúblicas. Es decir, Rusia exige que sean reconocidas como estados federados de Ucrania y no solo como provincias. De esta manera se aseguraría la misma seguridad de su población y así se evitaría un baño de sangre. Pero esto es precisamente lo que se niega a reconocer Ucrania y no los quiere aceptar como estados federados, es decir, con sus propias leyes independientes de Kiev. Esto se exige por parte de Moscú, pues de esa manera se evitaría que la población rusa se vea amenazada, tanto por el ejército de Ucrania, como por sus milicias armadas. Mientras tanto, esta situación Estados Unidos la ve como una oportunidad más para minar la autoridad de Moscú y generarle problemas locales. Aunque en última instancia, Estados Unidos la ve como una oportunidad para crear una guerra en el corazón de Europa y de esta manera subyugar aún más a los países europeos, así como de desgastar a la misma Rusia en una guerra costosa. Recordemos que Estados Unidos es un país que lleva la guerra en la sangre, claro, guerras, pero lejos de su territorio. De esta manera somete a los países al empobrecerlos y al obligarlos a aceptar costosos créditos para compra de armamento, así como para la reconstrucción de esos mismos países una vez se termina la guerra. Por eso para los gringos esta situación actual de Ucrania es una excelente oportunidad para someter todavía más a la Unión Europea y, al mismo tiempo, debilitar a la madre Rusia. Lo triste de tal situación es que los países europeos no se atreven a independizarse de Estados Unidos y continúan obedeciendo ciegamente sus mandatos, no importando que esta obediencia ciega los lleve a una guerra muy costosa y los someta aún más a los caprichos de Washington. Cuando Europa se sacuda el yugo norteamericano, entonces sí podrán disfrutar de una paz duradera en el continente, pero mientras continúen cumpliendo los caprichos del tío Sam, seguirán siendo países lacayos y sumisos a poderes extranjeros. Esta es una excelente oportunidad para que se sacudan de una vez esta dominación norteamericana y se hagan realmente independientes, y, sobre todo, de que consigan una paz duradera en la región. A Rusia lo tienen al lado, pero de Estados Unidos los separa un continente. Entonces, ¿qué es más importante, estar bien con tu vecino o ser esclavo de un forastero? Lejos de verse una solución a este conflicto ucraniano, más bien se vislumbra una guerra inminente, tanto así que las autoridades rusas han declarado que no retirarán sus tropas de la frontera con Ucrania, pues la OTAN, lejos de desescalar la tensión, sigue aumentando el apoyo militar a Kiev, así como realizando ejercicios masivos en el Mar Negro y en el Mediterráneo en claro mensaje hostil contra Rusia. Es más, las declaraciones de los gobiernos occidentales, principalmente de Estados Unidos y el Reino Unido,
van en ese sentido, es decir, en aumentar la presión sobre Rusia, hablando de sanciones jamás vistas si el ejército ruso cruza la frontera con Ucrania, pero jamás hablan de sanciones contra Kiev si este país ataca a los separatistas de Donetsk y Lugansk, o si este país viola los acuerdos de Minsk. Acuerdos que celebró con las repúblicas separatistas, y acuerdos que rompe a cada rato, desplazando equipo militar pesado a la línea de distensión, así como realizando ataques contra las milicias separatistas y contra el mismo territorio de las repúblicas rebeldes. Entonces sí, Estados Unidos y la Unión Europea nunca hablan de sanciones contra Kiev, pero en cambio, sí hablan de sanciones contra Moscú solo por el hecho de que este país mueva sus tropas dentro de sus mismas fronteras. Es un doble rasero, como siempre, de las potencias occidentales, principalmente de los anglosajones. Afortunadamente los ingleses ya abandonaron la Unión Europea, lo que le da a la Europa continental un mayor margen de maniobra, pero es hora de que definitivamente se sacudan el yugo de los anglosajones y reconozcan dónde están sus verdaderos intereses. De esta manera, tenemos que el Parlamento ruso ya está realizando consultas sobre la posibilidad de reconocer tanto a la República de Donetsk como de Lugansk. De esta forma Rusia podría establecer alianzas con ambos gobiernos e intervenir directamente en el conflicto en apoyo de sus hermanos. En este caso, tanto Washington, como Bruselas y Londres, no podrían impedir la intervención del ejército ruso, pues sería una alianza entre naciones independientes. Si Rusia reconociera tanto a la República de Lugansk, como de Donetsk, entonces los reconocimientos vendrían en cascada, tanto de los amigos y socios de Rusia, como de otras naciones independientes, tales como Corea del Norte, Venezuela, México, Irán, China, Bielorrusia, etc. La OTAN, comandada por Estados Unidos, realizará ejercicios masivos en el Mediterráneo, así como en el Mar Negro, en claro apoyo a las autoridades ucranianas y en desafío a Rusia. E inclusive dicha organización militar envía apoyo material, logístico y humano a Kiev. En respuesta, Rusia realizará ejercicios masivos en los mismos lugares donde la OTAN tiene previsto realizar los suyos, es decir, en el mar Mediterráneo y el Mar Negro. Esta situación, lejos de distenderse, sigue aumentándose, y no es por culpa de Moscú. Ellos solo responden a las acciones de la OTAN, así como a las acciones de las mismas autoridades ucranianas. De tal manera que podemos afirmar que una guerra es inminente en el centro de Europa. Una guerra que enfrentará a las principales potencias militares del mundo. Tanto Rusia, como China, ya se están preparando para esta situación y están moviendo ficha para enfrentarla. Lo curioso es que ambos países están realizando alianzas con las mismas naciones, y no podía ser de otra manera, pues ambas potencias, Rusia y China, son aliadas y socias entre ellas mismas. Es por ello que tanto las autoridades de Moscú, como de Pekín, están cerrando alianzas de 25 años con el gobierno de Irán. Irán, un país clave en el Medio Oriente y Sureste Asiático. Además, el mismo Irán es una potencia militar por sí misma. Así que una alianza con este país podría inclinar la balanza en favor de Rusia y China. Pero las alianzas también se están cerrando con otros países, tales como Venezuela y Cuba. Países que están considerando establecer bases militares rusas en sus territorios, o al menos así lo ha hecho creer Moscú con declaraciones donde ni afirma, ni niega, esta posibilidad.
Pero para nadie es un secreto que ambos países, así como Nicaragua, son firmes aliados de Moscú y Pekín, así como rivales de Washington, y, por lo tanto, serían objetivos militares de este país, Estados Unidos, así que qué mejor manera de defenderse que estableciendo bases rusas en sus territorios para poder defenderse mejor de los gringos. También se están cerrando alianzas con Corea del Norte, Siria y los países de la OTSC, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Kazajistán, así como con la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, organización intergubernamental fundada el 15 de junio de 2001 por los líderes de la República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, con la adición reciente de Irán. Todos estos países se están preparando para el inminente estallido de una guerra mundial, y todo por culpa de Washington y sus lacayos. Lo interesante del asunto es que esta no será una guerra como las anteriores, donde todo sucede lejos del territorio de Estados Unidos, sino que en caso de estallar este conflicto, la guerra inmediatamente llegaría a territorio estadounidense, tanto a través de los misiles hipersónicos rusos y chinos, como por el mismo arribo de tropas de ambos países a suelo norteamericano, bajando por Alaska y llegando hasta el mismo corazón de la Unión Norteamericana. Así como por su arribo en buques de guerra y portaaviones rusos y chinos. Esta es una guerra que nadie ganará, pero sí perderán todos, y al final los que surgirán de las cenizas serán rusos y chinos, pues ellos poseen vastos territorios y tienen la tecnología de punta y el poder humano para reconstruir su economía, si es que queda superficie habitable sobre la faz de la Tierra.